En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Antes de hacer la lectura de la palabra de Dios, quisiera preguntarles, ¿Dios le gusta que tengamos deudas? No, ¿no es cierto? No, Él no le gusta que yo tenga deudas, pero hay una deuda que Él me exige tener. ¿Cuál será? ¿Alguien sabe cuál es? El amor al hermano. Entonces, esa es la única deuda posible. Vamos a leer esa lectura. ¿Alguien recuerda dónde está eso? La carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y está en el capítulo 13. Versículos 8 al 14. Vamos a leer. Y así empieza la lectura. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Bendito Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener. Bendice, Señor, este lugar con tu presencia, con el poder de tu Santo Espíritu, con tu gracia. Llénalo de tu amor, Señor, para que tus hijos manifestemos tu amor, ese amor tan grande que no podemos entender siquiera, pero que es el que tú nos pides dar y en el que debemos estar. Muy bien, aquí estamos. No es para nadie una cosa extraña decir que vivimos en un mundo que es egocentrista, ¿cierto? Está centrado en el yo. Bueno, entonces voy a leer partes de un libro. Es un librito que encontré. Es pequeñito, tiene unas 100 y casi 50 páginas. Bonito, bien ilustrado, lleno de páginas bonitas de la autora, una niña por demás muy bonita, creo que es española. Y el libro se llama Ámate. Y la autora se llama Claudia García. Fue publicada por vía electrónica durante el tiempo de la pandemia. Entonces dice así en una de sus apartes: enamórate de la persona que estás viendo frente al espejo. Mírate y busca una cosa de ti que te parezca bonita. Escúchate decirla una y otra vez. Y a partir de entonces, cada día cuando te levantes, mírate al espejo y di al menos una cosa buena de ti. No te haces una idea de lo importante que es ser bueno contigo mismo. Todo está en tu cabeza. Si te gustas, amas y confías en ti, todo lo demás, además, saldrá rodado. Te sentirás fuerte y seguro para tomar decisiones y acertarás. Y si no sale como esperabas, no te agobies. Por otra, que de todos los errores se aprende. ¿Sí? Entonces eso es como una especie de mantra de nuestro tiempo. Primero estás tú. ¿Sí? Te invita a que te enfoques en ti mismo, en ti misma, y que así vivas tu vida, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña este tiempo. Ahora, ¿qué también está funcionando? También funciona que cuando cada persona que sale hacia la calle cada día y está pensando en sí mismo, pues el otro toma un lugar secundario. Y al tener un lugar secundario,
pues entonces puede ser objeto de cualquier vejación, de cualquier situación, con tal de que yo pueda estar primero. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede eso? Porque es que cada cual sirve al Dios que adora. Y si tú te miras al espejo y cada día te enfocas en eso, en vez de lo primero que hagas, ir delante de Dios, vas delante de tu Dios que está en un espejo y a Él vas a querer servir. Si no hay un Dios a quien adorar, lo primero que encuentres a la mano será aquello que tú adores. Y lo que vas a encontrar es la imagen en el espejo. Y entonces nos recuerdas un mito griego de hace mucho tiempo, ¿cierto? Había un hijo de dioses que se llamaba Narciso. Ustedes han oído de la expresión narcisismo. Narcisismo es una patología en la cual yo tengo un amor patológico por mí mismo, ¿cierto? O sea, yo soy el objeto de mi adoración. Es una persona que vive para que todo el mundo alrededor le admire, le alabe y le sirva. Ese es el narcisista. Y eso nace del mito de Narciso, que era una especie de dios, ¿cierto? Dios griego, esos diositos griegos que había por ahí. Resulta que Narciso era muy bonito. Él era lindo, caramba. Solo Adonis era más bonito. Tenía uno por ahí. Bueno, eso es mitología griega. Lo cierto es que había una ninfa que estaba enamorada de él, que se llamaba Eco, que es de donde viene el eco, eco. ¿Sí? Ellos explicaban el eco diciendo que era la ninfa Eco, que repetía todas las palabras. Pero entonces, como esta ninfa no podía decir sino lo que el otro decía a lo último, entonces nunca podía expresar lo enamorada que estaba de Narciso. Y logró entonces que otro dios hiciera que como no podía decirle a Narciso que lo amaba, entonces que Narciso cuando la viera, lo primero que él viera, se enamorara de eso. Y se le concedió. Pero resulta tan de malas que concedido el deseo, lo primero que hizo Narciso antes, tal vez tenía mucha sed, fue agacharse a un arroyo. Y lo que vio fue su propia imagen. Y le pareció tan bonito que se enamoró de él. Y de ahí en adelante Narciso se enamoró de él. Pero había, con respecto a Narciso, una profecía. Un vidente había dicho que él iba a vivir para siempre en la medida que no se conociera a sí mismo. Entonces a los dioses de bravo, a vivir para siempre. Pues no, desde que se conoció a sí mismo y empezó a verse solo a sí mismo, empezó a consumirse. No hacía nada distinto sino admirar su imagen. Entonces se angustiaba porque él quería coger esa imagen y tan pronto tocaba el agua, se desvanecía. Y ese mito es muy diciente. ¿Sí? No lo vas a encontrar en la palabra de Dios, pero quiero usarlo para ilustrarte el hecho de que todo aquel que se vuelve el centro de sí mismo, nunca va a encontrar el verdadero objeto de amor y va a empezar a consumirse hasta la muerte. Él fue consumido por el amor a sí mismo y murió. Ahora, ¿es malo quererse? No. Pero si tenemos el enfoque correcto, ¿por qué no es malo quererse? Es más, yo debo quererme a mí mismo. Y es porque no puedo odiar nada que sea una creación de Dios. Debo amar lo que Dios creó. Y Dios no creó cualquier cosa. Dios me creó bien. Sí, yo me veo y digo, pues bien, de pronto no soy muy simpático. No soy precisamente Narciso. Pero de todos modos yo digo, no está tan mal, ¿cierto? No está tan mal. ¿Sí? Y yo no puedo entonces aborrecer lo que Dios ama. Tengo que reconocer que Él me hizo de una manera maravillosa y el mismo rey David lo reconoce en un salmo cuando él dice, mire, soy una creación maravillosa. Sí, lo soy. Pero la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Y la obligación que yo tengo con mi ser es ser un buen administrador de esa vida que tengo, que incluye todo lo que tengo yo. ¿Para qué? Vamos a ver cómo es lo que el Señor quiere que eso sea. Importante, yo no soy el centro. Porque si yo me hago el centro, ¿qué pasa? Terminaré consumiéndome a mí mismo. Y eso es lo que está pasando con esta cultura. Es una cultura que se está autodestruyendo porque se autoendiosó. El hombre es pobre en medida de las cosas y es una realidad. Cuando en la Edad Media surgió el movimiento de la Reforma Protestante, igualmente surgió el movimiento renacentista. Y el movimiento renacentista empezó a colocar al hombre como centro de las cosas. Entonces ustedes han visto ese dibujo de
de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, que es un hombre así, ¿se lo han visto así? Perdón, ya, listo. Que es la medida, con eso querían significar que el hombre era la medida de todas las cosas. Pero entonces si tú colocas al hombre como medida de todo, sería preocupante, porque lo preocupante allí es que el hombre es demasiado defectuoso en sus formas debido a la naturaleza pecaminosa como para tomarlo de medida perfecta. No puede ser así, aunque el humanismo diga algo muy distinto. Pero ¿recuerdan muy bien cómo fue que iniciamos esta exposición? Preguntábamos sobre la única deuda posible, ¿cierto? La única deuda. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a extender este tema para que lo entendamos. La única deuda, versículo 8 de Romanos 13, ¿cierto? Ahí estamos, ¿se acuerdan? Romanos 13, versículo 8. Muy bien. No pierdan esa porque esa es nuestra lectura base y vamos a estar ahí yendo y viniendo de la palabra de Dios, pero siempre vamos a estar ahí. Muy bien. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Eso qué nos está diciendo el Señor? Que somos deudores unos a otros de algo, ¿cierto? Y la única deuda que debemos tener es el amor. ¿Cómo es ese amor? Porque yo digo, pues, de acuerdo a algunas tendencias que nos exponen ahora, el amor que yo debo vivir hacia otros debe estar centrado en lo erótico. ¿Será que se refiere a eso? Realmente no. Aquí el problema es que como nuestro lenguaje es limitado, y no me voy a extender mucho en eso porque ya en otras ocasiones hemos hablado de eso, la palabra amor aquí es una expresión que no era muy corriente en el tiempo del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que la impulsó especialmente, que es la expresión agapao o agapeo, ¿sí? Que es el amor que se deriva de Dios. ¿Y en qué consiste ese amor? Es el amor que se da incondicionalmente a pesar de. Quiere decir, a pesar de que yo soy mal geniado, a pesar de que tengo mal aliento en la mañana, a pesar de que me equivoco y cierro a alguien en la vía cuando voy, a pesar de que hago tantas cosas, Dios me ama. ¿Cierto? Dios me ama. Ese es el amor a pesar de. Eso se llama ágape, agapao. Es el amor que no se da a quien lo merece, sino es precisamente el que se da a quien no lo merece. Y entonces ahí yo tengo que levantar la mano, ¿sí? Porque yo soy el primero que no merezco el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién cree que merece el amor de Dios? Que levante la mano. Ah, ya han aprendido muy bien. Ahora sí, ¿quién entiende, quién sabe que no merece el amor de Dios? ¿Sí? Pudiera levantar mis 4 extremidades y estiro la cabeza. Si pudiera tal hacerse, ¿sí? Entonces yo no merezco el amor de Dios. Entonces el amor que Dios me da, a pesar de que no lo merezco, es un amor abnegado, es un amor de servicio, basta ver cada día lo que Él me da. No hay una mañana en donde uno no pueda levantarse y decir, Dios, gracias por esto. ¿Cierto, Víctor? Cuando oramos por la mañana empezamos dando gracias así por eso. Víctor nos ayuda mucho con eso. Y es ese amor que dice, gracias por el sol. Ah, pero hoy no hay sol, gracias por la lluvia. Gracias por el calor, gracias por el frío. Gracias por el techo, gracias por la ropa, gracias por todo. Es un amor que se entrega, que Dios nos entrega a pesar de todo, de lo que nosotros somos. Es un amor que no piensa en que el otro debería recibir eso tan bueno que se está dando. Es eso. Difiere diametralmente del amor romántico, porque ese amor romántico es el de la atracción física, es el que defienden muchos de estos grupos hoy hedonistas, ¿sí? También difiere del amor de la hermandad, del compañerismo. No se trata de eso, porque ese es el amor que se da cuando hay una identidad de propósito. ¿Sí? Yo estoy contigo porque estamos haciendo unas cosas parecidas. Y no es que sea malo, ¿sí? Pero no es ese amor al que se refiere, tampoco es el amor por la familia. Ese amor que se tiene aún hasta por ese tío tacaño, que no, pero que no, pero yo lo amo porque es mi tío. ¿Sí? Ese es el amor de familia. No se trata de ese amor. Es un amor que se da de una manera abnegada,
un amor que es imposible sin el Espíritu Santo en la vida del discípulo. Porque aún a veces cuando dentro de la carne uno pueda tener ese amor abnegado, siempre está buscando una retribución. Aquí no se busca retribución. Y esa es otra característica del amor agape. Y es que no quiere recibir algo a cambio. Se da simplemente porque se debe hacer. Vamos a verlo de una manera práctica, porque aquí es muy teórico y todos nos acordamos de el 1 Corintios 13 y todo lo bello que veíamos. Ayer lo estábamos viendo cuando celebrábamos la ceremonia de los matrimonios con propósito. Con 1 Corintios 13, fabuloso, muy bello, así es. Pero entonces vamos a verlo de una manera práctica como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Versículo 9. Fíjense cómo se expresa eso. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo podría ir al cumplimiento legalista del mandamiento, es decir, tengo la orden de amar a mi prójimo como a mí mismo y entonces lo cumplo de una manera de hacer una especie de listado, como quien dice un no hagas, no digas, no toques, ¿cierto? La base de una legislación, está un mandamiento escrito, lo obedezco. Pero aquí el mandamiento está dado a discípulos, ¿cierto? A discípulos. Entonces ya hemos dicho quién es un discípulo. Un discípulo es uno que le cree a Cristo todo lo que dice y que hace todo lo que Él manda, ¿cierto? Pero el discípulo, por ser así, ve en la expresión del amor una oportunidad de manifestar ese amor abnegado de Dios que nos da el sol, la comida, las estrellas, la luz, todo lo que nos da. Entonces, eso es, y yo quiero que ese punto lo tengamos muy en cuenta porque vamos a volver sobre él más adelante. ¿Cuál es? Que la expresión del amor de los discípulos no puede ser nada distinto que la expresión del amor de Dios hacia todo. Y digo hacia todo, porque vamos a entender también que el prójimo no es solo el amiguito que me cae bien, ni mi hermano en la iglesia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero ya volveremos sobre esto más adelante, no quiero adelantar. Voy a ir a un pasaje paralelo de la palabra de Dios que expresa esta idea de una manera similar con algunas diferencias y que está en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Está en el capítulo 5, versículos 13 al 15. Ojo, porque aquí está que no es simplemente un ejercicio legalista, sino que tiene que ver con la expresión misma de la libertad que tengo en el Señor. Muy bien. Dice, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos. Otra vez la famosa expresión consumidos, que estaba en el mito, ¿se acuerdan? Los unos por los otros. Entonces, ¿cuál debe ser la expresión de mi libertad en Cristo? Esa que adquirió Él, no yo, en la cruz del Calvario. Esa por la cual fue liberado del poder de la muerte, del pecado y de Satanás. Entonces ahora la expresión de mi libertad no es libertinaje, no es hacer lo que yo quiera. ¿Sí? No, es servirnos unos a otros. Entonces, una comunidad que expresa la libertad que tiene en Cristo es una libertad, es una comunidad que se sirven los unos a los otros. Y es algo que yo quiero que esté claro. ¿Por qué? Porque a veces parece que no viviéramos así. ¿Por qué? Porque llegamos aquí al culto, cada uno llega muy seriecito, muy bonito, se sienta, ¿sí? Y lo oye la exposición. Y igual sale y es como si no lo hubiera oído. Es como decía el apóstol Santiago, se miran en un espejo y después se olvidan. Aquí hay otra expresión de mirarse en un espejo, ¿cierto? Se olvidan de la imagen y siguen su día. Y no podemos seguir viviendo así. No podemos. Y ya vamos a ver por qué. Porque estamos en un momento muy especial de nuestra nación, de nuestro mundo. Y no podemos seguir viviendo
como quien simplemente asiste a una reunión de domingo. Entonces, la expresión de la libertad en Cristo, que es el servicio de unos por los otros, es la forma en que nosotros crecemos. No podemos crecer de otra manera. De otra manera, nos consumimos, ¿cierto? Hay una ley llamada la ley de entropía. La ley de entropía dice que todo aquello que existe tiene una tendencia a degradarse, ¿cierto? Hay una pérdida de energía nada más por el hecho de estar, de ser. Pero el Señor nos dice algo muy distinto en su palabra. Nos dice que si nosotros nos damos en servicio, lejos de consumirnos, permítanme la palabra, no sé si existe, entrópicamente, ¿sí? Crecemos, ¿cierto? Y aumentamos, ¿sí? De esta manera, entonces, vamos a crecer. ¿Cuáles son todos los mandamientos? Todos los mandamientos, ¿sí? O sea, ¿cómo así que todos los mandamientos, dice aquí el apóstol Pablo, se resumen en uno solo? Y entonces dice uno, ¿todos? Absolutamente todos están resumidos en esa expresión. Yo quiero entonces ir al Señor Jesucristo para que me explique. Si es así, dice en Mateo 22, ¿recuerdan? Una de las lecturas, tres lecturas en tres evangelios distintos que hablan de lo mismo, del gran mandamiento. Mateo 22, 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ojo, preguntaba por un mandamiento, ¿cierto? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él. Y aquí dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, entonces yo aquí tengo un problema. Vamos a ver si lo resolvemos por autoridad, ¿cierto? ¿Quién tiene más autoridad? Porque yo encontré aquí una diferencia, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha parecido. Y es que Jesús dice que es de estos dos. Pero Pablo nos ha dicho dos veces que es en uno solo. Entonces, que Pablo se estaba inventando una nueva teología. Sí, entonces, eliminemos esos libros apócrifos, porque están enseñando algo distinto de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, toda la ley se resume en ama al prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, son estos dos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Tienen diferencia? La verdad es que no. Lo que está sucediendo acá es que el amor al prójimo es una condición sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? Es o no es, perdón. Sin la cual yo no puedo decir que amo a mi Señor y Dios con corazón, alma, mente y fuerzas. Es imposible que yo pueda decir que amo a Dios si no cumplo el mandamiento. Y al cumplir ese mandamiento de amor a mi prójimo como a mí mismo, siendo que es imposible en mis propias fuerzas, estoy expresando el amor perfecto, el amor maravilloso que tengo por Dios. ¿Listo? ¿Estoy siendo enredado? ¿Sí o no? Perdón, se me durmieron, qué pena. No lo entendió la hermana. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso me lo enseñó un profesor. Si hay alguien que no entiende, por lo menos hay otros 10 que no lo entendieron, pero que no lo expresan. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una disyuntiva. El Señor nos dice que son dos los mandamientos, el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el apóstol Pablo me dice, es el amor al prójimo lo que resume toda la ley. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Hay diferencia? No, no hay diferencia. Lo que quiere decir es que si yo amo al prójimo, estoy expresando mi amor a Dios. Si no amo al prójimo, no estoy amando a Dios. Pero ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que yo les hice una trampa. El mismo Señor lo explicó. Hermano Mario lo leyó. Pero nosotros vamos a leerlo aquí en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan,
capítulo 4, versículo 20. Es parte de la explicación, ya lo vamos a ver más adelante. Si alguien dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Bueno, ya empezamos entonces a ver que hay un acuerdo y entendemos por qué dice esto. ¿Qué quiere decir eso? No amo a mi hermano. Ojo, no amo a mi hermano sacrificialmente, porque aquí otra vez es la bendita palabra agape. El que ama al hermano, o sea, el que ama sacrificialmente a su hermano. No estoy diciendo el que ama a mi compañero, mi amigo, o el que lo ama porque le gusta, porque le cae bien o porque le atrae físicamente. No, es el que ama sacrificialmente. Ya hablamos mucho de eso, no voy a insistir. El que no ama a su hermano sacrificialmente no puede decir que ama a Dios. A quien también se debe amar de una manera sacrificada, porque es la misma palabra. Bueno, entonces aquí tenemos una vara bien alta y hemos dicho que eso no se puede vivir sino en el Espíritu. ¿Listo? Entonces, dice en Gálatas 5, versículos 16 al 18, muy cerca de donde estamos ahorita. ¿Se acuerda que ya leímos en Gálatas 5 la expresión paralela de lo que significa el cumplimiento de la ley? Entonces dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu. Y eso viene inmediatamente después de que les ha dicho, amen al prójimo como a sí mismos, así se cumple en la ley. Y continúa y hace una palabra de unión. Digo, pues, eso quiere decir que lo que viene es la forma en que se logra lo otro. Anden en el Espíritu. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. ¿Cuál es la clave entonces para que yo no viva egocéntricamente, sino que haya una disposición de mi parte para amar a los demás? Andar en el Espíritu. Exacto, debemos vivir sometidos a la autoridad del Espíritu de Dios, es lo que quiere decir, porque andar en el Espíritu no es que Espíritu Santo, ven y camina hoy, voy a salir y voy a ir hasta el mercado, camina a mi lado, caminando a mi lado, para que yo pueda decir que ando en el Espíritu. No, no se trata de eso. Andar en el Espíritu es caminar en la comunión, hacer lo que Él dice, eso es lo que quiere decir. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Sí? O sea, no vamos a ser legalistas, sino que vamos a vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo para poder expresar el amor. De tal manera que si yo hago lo que decía esta niña, estarme mirando al espejo para verme cuán bonito soy, ¿y cómo puedo salir a mi día dándome valor por lo que yo veo delante del espejo? Entonces estoy siendo contrario a la voluntad de Dios, contrario al Espíritu, que me dice que la carne combate contra el Espíritu, sus voluntades se oponen, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pero vamos a ir más allá porque el Señor nos quiere pedir una cosa bien compleja, a menos que la vivamos andando en el Espíritu. Y es el amor al enemigo. Porque hemos dicho que el prójimo no es solamente mi amigo, no es solamente mi hermano en la carne, es el del día a día y aquí es donde es más difícil. Aquí es donde es más difícil. O sea, y es más, en la carne, imposible. Mateo 5, 43 al 48. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo dijo el Señor. Y yo quiero ver el versículo donde diga en la palabra aborrecerás a tu enemigo. ¿Alguien me puede decir ese versículo, aborrecerás a tu enemigo, dónde está? Entonces, porque el Señor está diciendo que ustedes han oído que fue dicho. Ojo, que fue dicho, no que fue escrito. Era el uso de la costumbre del tiempo de Jesús. El judío debía amar a su prójimo y entendía que su prójimo era el judío. ¿Cierto? Pero cualquier otro era su enemigo, al que llamaban de una manera despectiva perro. ¿Sí? Todo el gentil era un perro. Entonces, y era su enemigo. Entonces decían, y eso era la justificación para levantarse contra Roma y todo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero no estaba en la palabra. Eso era un mandamiento que se habían inventado los judíos de su tiempo. Pero yo les digo, amen, agape, a sus enemigos.
Uy, Señor, ya me la estás poniendo porque ese que me molesta, que me daña, que me hiere, ese que me roba, que me mata, que toda esa cosa, usted sabe lo que me ha hecho esa persona. Tú me estás diciendo que la ame si la tengo cerca al lado, y eso le pasa a veces a algunas personas. Yo he visto niñas que han sido violadas por personas a las que tienen que ver todos los días y se cruzan en el camino con ellas. Eso es doloroso. Y tú me estás diciendo que yo tengo que amarlo. Sí, y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan que les decía que somos un reflejo del amor de Dios? Porque, dice así el Señor, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre, sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí póngale atención al remate, porque esa no es una frase ahí que a veces la sacamos del contexto, sino que está aquí explícitamente. En ninguna otra parte el Señor pone así esto. Pronto en otros textos de la palabra está esto de que sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto, pero Él lo limitó en su enseñanza a este mandato, el de amar a los enemigos. ¿Sí? Nuevamente el Señor entonces nos está hablando de un amor sacrificado, ¿cierto? A los enemigos, no el del amor de conveniencia. No es que ahora resultó que todos los candidatos son amiguísimos después de que se acaban las uñas y todo solamente si me conviene. No, no es que yo amo si me conviene. Es a pesar de, y a pesar del dolor que me ha infringido, yo lo amo. Señor, yo tengo que reconocer que eso no es sencillo para mí. ¿Para algunos de ustedes es sencillo? Fácil. De hecho, es como pedirlo contra natura, ¿no? El que me ha hecho mucho daño, que yo lo ame. Pero no hay otra forma de que el mundo conozca el amor de Dios. Y es aquí donde yo quiero volver sobre aquello que les mencionaba. ¿De acuerdo al principio? ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Porque nosotros tenemos también otro mandamiento que dice que no tomaré el nombre del Señor, mi Dios, como cosa vana o de poca importancia. Y cuando yo no cumplo este mandamiento, hago que el Dios de amor, a quien yo represento y a quien todos representamos como hijos de Dios, no reciba la honra, el honor y la gloria que merece. Entonces, mucho más que simplemente que yo no tenga que yo me sienta santito o bonito o perfecto, sino que robo la gloria a Dios. Entonces, no, en este mundo necesita la manifestación del amor de Dios. Y nosotros estamos de acuerdo, Señor, que tu amor llene la tierra. Pero tenemos que reconocer que si no manifestamos el perfecto amor de Dios de esa manera sacrificial, estamos poniendo talanquera, estamos poniendo un impedimento insalvable a que la tierra reciba el amor de Dios, porque Él decidió en su soberanía que va a manifestar su amor perfecto, ese amor de sacrificio. No solo el amor del que pone el sol todos los días, que ya lo hace sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos e injustos, sino el mismo amor que se derramó en la cruz del Calvario, ese se va a manifestar sí y solo sí, si los hijos lo manifestamos con amor de sacrificio. Ay, discúlpenme por ponerles una carga tan grande, pero recuerden muy bien que esa carga no la llevan solos. Está el poder del Espíritu Santo para hacerlo, si es que ustedes se alinean con Él. ¿Quieres ser perfecto? Esta niña de este libro nos planteaba una situación en que ella quería verse perfecta. Sí, algo así como, qué linda estoy esta mañana y ahí sí voy a salir al día a día. Eso era lo que nos planteaba, ¿cierto? Pero aquí lo que está diciendo es que la perfección viene de ama a tu enemigo, a tu detractor, a quien te hace el daño. Dios en su infinita misericordia y en su sabiduría te escogió a ti
me escogió a mí, nos escogió a nosotros para manifestar su amor, no a los ángeles, sino a los hombres. Y entre los hombres, a su pueblo, la iglesia. ¿Cómo les parece? Bueno, es un hermoso privilegio. A mí eso me llena de gozo. Pensar que Dios, siendo como yo soy, me haya escogido para eso. Pero también me acarrea una grandísima responsabilidad. ¿Cierto? Dios quiere que bajo el poder de su Santo Espíritu yo lleve su amor a las naciones, al necesitado, al triste, al angustiado, al desesperado, al pecador, a todos. Muy bien, podríamos terminar ahí, pero el mismo texto que estamos leyendo no nos deja parar ahí, sino que nos invita a hacer un paralelo. Vamos a ver, versículos 11 y 12 de Romanos 13. Volvemos allá. ¿Se acuerdan? Les dije, ténganlo ahí, no lo pierdan, porque vamos a volver sobre eso. Versículos 11 y 12. Ya hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es importante, hermanos, que nos percibamos como elementos indispensables en manos de Dios para salvación, ¿sí? Porque la salvación, dice, está más cercana que cuando creímos. Perdón, yo tenía entendido, mi Señor, que cuando yo creí, vine a ser salvo. ¿Sí o no? Bueno, pero aquí dice que la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. Luego, este asunto de la salvación tiene un aspecto que nosotros no habíamos tal vez percibido. No se trata simplemente de que me voy al cielo y soy salvo por fe. Es verdad. Sino que se extiende mucho más. Sino que la salvación es la manifestación de la vida del creyente a un mundo que necesita conocer esa salvación. Y que esa salvación se va acercando, se va haciendo más palpable, más real en la medida en que se manifiestan los hijos de Dios y que finalmente va a ser plena cuando el Señor retorne en su gloria. ¿Cierto? Muy bien. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pero aquí nos pone un contraste y el contraste son los tiempos que estamos viviendo. Acabamos de hablar, y nos lo decía ahorita nuestra hermana que vino acá a hablarnos, de los tiempos difíciles y de oscuridad que se nos avecinan. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Sí, está bien, hay que ir allá y plantarse. Me parece muy bien. ¿Eso es un acto de amor? Sí. No es un acto de desafío, sino es un acto de amor, porque un acto de amor es decir la verdad, es decir, qué es lo que se necesita en estos tiempos. Pero también que nosotros debemos ser la contraparte evidente de aquello que el mundo está ofreciendo, es decir, las obras de las tinieblas, ¿sí? O sea, dice que nos debemos despojar de eso. Luego, no podemos nosotros pretender ser luz y manifestar el amor si estamos llenos de esos elementos de oscuridad. Por eso es que también debemos tener claro que debemos hacer una separación, que es necesario que tengamos una separación entre nosotros y el sistema del mundo. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Dios y Belial. ¿Cierto? No puede ser. Y aquí está la razón. Porque el mundo necesita la manifestación de nuestro amor, del amor de Dios, el que Él nos dio en el Espíritu Santo para que lo manifestemos. Y si estamos en las tinieblas, pues como que no vamos a poderlo hacer. No es que como que no, es que no vamos a poderlo hacer. Entonces nos toca también estar en ese sentido. Quiere decir que yo me enclaustro como si yo fuera, no sé, un monje cartujo metido en un monasterio para no contaminarme. No, es que yo voy al mundo, pero no voy con los principios del mundo, voy con los principios de Dios. Es un tiempo de luz, es un tiempo de oscuridad, perdón, que no va a haber la luz, sino de parte nuestra. Y mire cómo nos dice que nos vistamos con las armas de la luz. Cuando yo era niño hubiera entendido que era coger un sable Jedi, esos que iluminan.
de luz, un sable de luz. ¿Sí o no? No, 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 no. No se trata de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sigamos entonces aquí en Romanos 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos decentemente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos. Pero no se queda ahí, ni en peleas y envidia, porque a veces decimos, el pecado es el homosexualismo, el pecado es el adulterio, el pecado. No, lo ponen en el mismo nivel, las peleas y las envidias, ¿sí? Las borracheras, la glotonería, ¿sí? Y el etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es exhaustivo, es positivo, pone unos ejemplos, ¿cierto? Más bien, miren lo que significa vestirse de esas armas de luz. Vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Entonces les decía que hay dos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Que yo no puedo ser como el mundo, ¿cierto? Buscando satisfacer los deseos de nuestro ego. ¿Se acuerdan de eso? Porque esto traería destrucción. Y es lo que estamos viendo, es una cultura que se está destruyendo porque entró de lleno en el mito de Narciso. Y a mí me causa curiosidad. Sus mismos profetas, hundidos en sus fantasías, les dejan una figura bien clara de lo que va a suceder, pero son como las trampas de Satanás, ¿cierto? Ahí les dejo esa, mírense ahí en ese espejo, hablando de espejos. Pero ustedes van ahí, derechito, ¿cierto? ¿Cierto? Y esa es la trampa de Satanás. Les muestro ahí un ejemplo, pero no van a poder huir de eso. Ahí van a sumergirse ustedes. Pero entonces tenemos el otro aspecto, el de los hijos de Dios, vestidos de Jesucristo. Porque dijo, y recuerden muy bien lo que dice Filipenses 2, ¿cierto? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de eso se trata. Es la disposición a despojarnos de nosotros mismos para servir como hizo Jesucristo, que amó sacrificialmente. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, vestidos de Jesucristo. Es decir, nosotros nos ponemos el ropaje de Jesucristo. Acuérdense que el ropaje de Jesucristo es un ropaje que está lleno de sangre propia, de sacrificio. Fue una vestidura que fue raída, fue repartida. Vestidos de Jesucristo. Bonito. Ay, yo quiero, Señor. Pero es la única manera. Dijo el Señor en Juan 13, y fue donde lo que leímos con el hermano Mario. Un mandamiento nuevo les doy. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En estos conocerán, ¿quiénes? Todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Entonces, la gente no va a decir que ustedes son cristianos porque vayan por ahí con una Biblia bajo el brazo. O porque le vayan diciendo a todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, cómo me siento hoy bendecido. No, o con que les prediquemos que está bien predicar, o con que les demos bibliazo, no que cojan con la Biblia, sino que les demos versículos para montárselos por la cara. Si no manifestamos el amor los unos por los otros, así es como se va a conocer. No hay otra forma. ¿Lo podemos repetir? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que lo dispuso así. Para que nosotros podamos decir que somos discípulos y que el mundo, todos, sepan que existe ese amor, nos obliga a amarnos los unos a los otros. En esto conocerán todos si son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Luego, un discípulo es uno que tiene amor por el otro discípulo, y ese discípulo a la vez ama al otro discípulo. Los discípulos de Cristo se aman los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros. Primera de Pedro, vamos ya terminando y vamos a entrar en la conclusión de nuestra disertación de hoy.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pedro? ¿Sí? Que nosotros estamos a punto de empezar una revolución. Más o menos. ¿Cómo así? Una revolución que parte cuando nuestra vida es purificada en obediencia. Y decíamos que eso es lo que hace un discípulo. El discípulo es uno que obedece todo lo que Cristo manda. Y estamos obedeciendo a la verdad. Y estamos obedeciendo a esa verdad para manifestar un amor no fingido. Ojo, no se trata de dármelas de que soy muy amoroso. No, es un amor auténtico. ¿Cómo he de manifestar ese amor? Ardientemente y de corazón puro. Es decir, no tengo ninguna intención oscura alrededor del amor que manifiesto y pido que te examines y yo me autoexamino porque muchas veces mis manifestaciones hacia otros están dirigidas por mi interés. Yo quiero obtener algún beneficio y a veces ni siquiera me doy cuenta de que lo estoy haciendo, pero es una realidad. Aquí dicen, no, yo tengo que ser puro, transparente en eso. Necesito que el mismo Señor me explore y me diga, examíname, Dios, mira mi corazón, mira mis pensamientos, mira si hay en mí una raíz perversa, quítala, dice el rey David en su salmo. ¿Cierto? Y obedeciendo a la verdad con ese tipo de amor ardiente, además no es un amor tibio. Y es la invitación a los hombres que pronto vamos a estar en una reunión de hombres de valor. Perdón, celebración del Día del Padre. Ay, me descaché, se me salió. Se me salió, mi pastor, porque se supone que era una sorpresa. ¿Cierto? Sí, pastor, pero es que se supone que sea una sorpresa. Como dicen, se me soltó la cadena. Y es que la manifestación de ese amor, vamos a empezar una verdadera revolución de hombres. Una revolución de hombres que no se van a reunir solo para un desayuno. No. Nos vamos a reunir para hacer realidad esto. Para hacer realidad esto. Vamos en obediencia a la verdad, con un amor fraternal, y aquí la palabra sí es un poquito distinta, que es Filadelfos, no es agapeo, amor fraternal, ¿cierto? No fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, entramos en nuestra recta final. Hay una revolución que se avecina. Esa revolución no es la de la primera línea, no se preocupen. No es la revolución que están empezando, que plantean hacer si por alguna razón no sale el candidato aquel. No, es la revolución del amor, la que empieza cuando los hijos de Dios, en obediencia, es decir, cuando son discípulos, entienden que no se puede sacar este mundo de la oscuridad que se avecina a menos que empecemos a vivir el mandamiento del amor como el Señor nos dijo, que es amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Cierto? Que incluye el amor al enemigo. Y el amor al enemigo no es simplemente aquel que es declarado, sino puede ser el del día a día, aquella persona con la que yo estoy y que compite por mí conmigo en la línea del tráfico. Sino que yo amo a mi enemigo, me puso direccionales, lo dejo pasar. El que está ahí me puso direccionales, déjelo pasar. Aquí no, aceleramos, ¿sí o no? Eso no es amar al otro, eso no es amar a mi prójimo. Amo a mi enemigo, no salgo y le digo tonto, y yo lo digo porque es que me pasa. Dios mío.
Ustedes han visto que uno aquí es el que más se predica, sinceramente. ¿Ustedes piensan que los predicados son ustedes? No. A mí, yo me predico aquí mucho, porque yo reconozco que, caramba, yo no sé cómo Dios hizo para escoger a este loco. Hay un mar incontenible, el de los discípulos de Jesucristo, que aman ardientemente y con corazón puro, que debe extenderse como un manto de luz en medio de los tiempos de tinieblas que se avecinan. Amado Señor, gracias te damos. Ay, qué exigencias, Señor. Pero, Señor, tiene sentido cuando me entiendo, cuando nos entendemos como elementos indispensables en estos tiempos tan difíciles. Estos tiempos, Señor, que han endiosado al mismo hombre, han colocado como centro a un Dios tan pequeñito, tan pequeñito. Y tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres amor. Tú eres ese amor que se sacrifica, ese amor que se entrega día a día, que nos dio la muestra más maravillosa cuando tú entregaste tu vida, Señor, en la cruz. Señor, te pedimos que en el poder del Espíritu Santo, eso que tú nos enseñaste se haga una verdad rema en nosotros, una palabra viva, para que, llegado este momento crucial y definitivo de nuestra nación, tus hijos hagamos lo que debimos hacer y lo que debemos hacer y deberemos seguir haciendo, que es amarnos los unos a los otros como tú nos amaste. Que sea a través de eso cumplida toda la ley, como tú lo dijiste en tu palabra, y que la tierra, nuevamente, lo repetimos, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren al mar. En su nombre, Señor.